Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Eh, bueno, es una presentación que corresponde a un trabajo conjunto entre lo que es la Unidad de Investigación de Infraestructura de Transporte del PITRA y el Programa de Ingeniería Geotécnica. Bueno, es una investigación que bueno, está titulada Desarrollo de ecuaciones de transferencia para la predicción de deterioros en las capas granulares de una estructura del pavimento, cuyos investigadores son la ingeniera Tania Ávila, que es de la UIT, mi persona, que soy del programa de Ingeniería Geotécnica, y del ingeniero José Pablo Aguiar, que también formo parte de esta investigación. Tengo que decir que yo me incorporé hace poco a esta investigación, pero así ha sido un tema que durante mis estudios de doctorado estuve también involucrado con la parte del desarrollo de este tipo de ecuaciones, y por eso me involucro en este proyecto. La agenda de la presentación: voy a hacer una pequeña introducción en donde voy a hablar de los objetivos generales y específicos. Voy a hablar de la justificación de este proyecto de investigación. Aunque hablamos de ecuaciones de transferencia, que también está relacionado con la parte de fatiga de bases estabilizadas, voy a darle un foco principal a la parte de formación permanente, puesto que es uno de los temas que probablemente estamos desarrollando más en este momento. Vamos a hablar un poco de lo que es la caracterización de los materiales que se ha hecho hasta el momento. Vamos a hablar propiamente del ensayo de formación permanente que se está aplicando actualmente, y lo que son los resultados y las actividades futuras de este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación, como introducción, comenzó desde antes del 2014-2015. Ha sido un proyecto que ha estado en desarrollo y poco a poco se ha ido avanzando, y ya, digamos, estamos por un buen camino para poder dar los resultados que se van a presentar en este momento. De esa manera de introducción, la descripción del proyecto dice que en Costa Rica en los últimos años se han utilizado grandes inversiones de dinero para lo que es la conservación de carreteras pavimentadas. Sin embargo, para hacer todo este tipo de intervenciones se han utilizado metodologías de diseño que tienden a sobreestimar los diseños, que muchas veces se traduce en sobreespesores, que al final de cuentas implica costos más altos en la construcción y no permite, digamos, lo que es una buena eficiencia del uso de los recursos. En este sentido, digamos, el ANAME ha estado desarrollando diferentes investigaciones para poder conocer con mayor detalle cuáles son las propiedades de nuestros materiales, para poder aplicarlo en lo que es digamos, el propósito principal de muchas de estas investigaciones, que es la propuesta de un nuevo método de diseño que sea empírico-mecanística, que nos permita optimizar el uso de nuestros materiales. El objetivo general de la investigación es generar ecuaciones de transferencia capaces de predecir el deterioro en las capas de subrasante, en las capas granulares y materiales estabilizados con cemento en una estructura de pavimento. Sin embargo, en vista que también se está empezando a utilizar otro tipo de componentes para estabilizar este tipo de materiales, también eventualmente podemos incorporarlos también dentro del estudio. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de asfaltos espumados, el uso de RAP, que es asfalto reciclado, podemos utilizarlo también, irlo incorporando poco a poco en esta línea de investigación. Para hacer este objetivo específico tenemos que plantearnos este objetivo general, nos planteamos objetivos específicos que son como tareas que tenemos que ir desarrollando para poder conseguir la meta final. Y en este sentido estamos hablando de que tenemos que hacer una caracterización de los materiales que tenemos, que tienen que ser materiales que sean representativos de los materiales que se utilizan en nuestras estructuras de pavimento. Esto lo hacemos a través de ensayos mecánicos que van a medir, por ejemplo, la acumulación del deterioro que van a sufrir los materiales, para ver, digamos, cuáles son los tipos de falla que se pueden dar en cada una de las capas. La idea es generar con estos resultados modelos matemáticos que permitan cuantificar el deterioro acumulado, y después de tener ya estos resultados, necesitamos hacer una calibración de estos modelos utilizando ya ensayos a escala real, que para eso aprovechamos que el ANAME cuenta con un simulador de vehículos pesados, que es el HVVS, que nos permitiría, digamos, poder hacer esa predicción en campo de qué es lo que puede pasar debido ya al paso o al uso de la carretera. En este sentido, bueno, como justificación del proyecto, se debe a que en Costa Rica básicamente la mayoría de los diseños de pavimentos está
actualmente está basada en lo que es la guía Ashton 93, en donde es una guía que generalmente el único parámetro que considera algo de daño relativo es lo que es el módulo resiliente modificado por una variación estacional que está relacionado con el contenido de humedad que puede tener el pavimento, que me puede afectar, digamos, la resistencia del material. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, muchas veces algunas premisas que se utilizan en este método no es adecuado, porque, bueno, en el país tenemos, por condiciones climáticas, regiones del país que llueve mucho y en otras que no llueve tanto, y eso hace que la humedad del pavimento, una vez que alcanza el equilibrio con el entorno, digamos, uno se compacta a la humedad óptima, y una vez que alcanza el equilibrio con el entorno que tiene, puede suceder que esa humedad de equilibrio esté o por encima de la humedad óptima o que esté por debajo de la humedad que esté óptima. En general, para Costa Rica podemos esperar que más bien estemos siempre por encima, y eso lo que implica es que el comportamiento mecánico del material se va a ver afectado, y muchas veces el uso de la guía Ashton 93 no refleja realmente qué es lo que sucede con nuestros materiales. Entonces, por eso es que la NAME busca lo que es el uso de un diseño mecanístico empírico, en donde la estructura del pavimento va a estar condicionada por los parámetros ambientales que me van a afectar las propiedades del material, y ante el paso del tránsito en esta estructura del pavimento, nosotros tenemos que determinar a partir de estas ecuaciones de transferencia cuál va a ser el deterioro que va a sufrir el pavimento debido a estas condiciones. Entonces, básicamente, nosotros lo que queremos es poder determinar con estas ecuaciones de transferencia, poder predecir ese daño que va a sufrir. En ese caso, bueno, la ventaja que tiene este tipo de metodologías es que ellas permiten demostrar el rol fundamental que tienen los factores climáticos en el desempeño del pavimento, y bueno, en ese caso se requiere, para que sea adecuado, lo que es la calibración de esas funciones de transferencia, tanto para la fatiga o la deformación permanente de bases granulares y subrasantes. Como les mencionaba, en este caso yo les voy a hablar con lo que se refiere a la parte de formación permanente, lo que son las bases granulares y subrasantes, que es lo que, digamos, el principal fuerte que tenemos en este momento en esta línea de investigación en particular. Pero antes de continuar, sería bueno definir qué es deformación permanente. Entonces, en el caso de la deformación permanente, nosotros tenemos una estructura o un suelo que está sometida al peso de un vehículo. Cuando se somete a una carga, nosotros tenemos una relación de esfuerzo-deformación lineal, donde nosotros tenemos que aumenta el esfuerzo, se van aumentando las deformaciones, pero una vez que quitamos la carga, el material, si se comporta elásticamente, va a volver a su punto inicial. Es decir, él se va a recuperar completamente. Sin embargo, cuando tenemos un caso de deformación permanente, nosotros vamos a tener que nosotros aplicamos la carga, y en el momento en que nosotros descargamos el material va a sufrir una parte que está aquí, que es la parte recuperable, y un extremo en esta parte, que es una parte de deformación permanente o deformación plástica que queda en el material, que con el continuo paso de los vehículos se va a ir acumulando, y esto eventualmente me puede producir lo que popularmente llamamos roderas en la carretera, que son como surcos que se producen en la calle, que pueden tener afectaciones desde el punto de vista estructural y funcional, y afectar, digamos, el desempeño de la carretera. Nosotros podemos clasificar la deformación permanente de diferentes formas. Lo que llamamos la categoría 1 es una compactación en la capa de base, en donde cuando tenemos la aplicación de la carga se van a dar deformaciones, pero van a estar asociadas principalmente a deformaciones en esa capa de base, que eventualmente se van a reflejar también en la superficie. Pero el principal causante de esas deformaciones es lo que ocurre en la capa de base. Existen otras, que es la categoría 2, en donde la deformación permanente se dice que ocurre en la superficie de ruedo, que en este caso se ve en la imagen, se aplica en el vehículo y se producen deformaciones solamente en la superficie de ruedo, y el material de base se mantiene intacto. Y en la categoría 3 son situaciones en donde tenemos efectos combinados de deformaciones, tanto en la base como en la capa de rodadura, y que eventualmente también nos afecta, digamos, el desempeño de la carretera. Existe una cuarta categoría, que ya es el daño de las partículas, en donde ya propiamente sí se daña propiamente el material que está siendo sometido a cargas. En el caso de los pavimentos, para el diseño de pavimentos, existen básicamente dos metodologías para delimitar lo que se llama la deformación permanente. Entonces, generalmente nosotros lo que vamos a tener es una carga de un vehículo, vamos a tener una superficie de ruedo,
y muchas veces lo que determinamos son las deformaciones que se dan en puntos críticos de esa estructura. Generalmente, para efectos de estudios de fatiga en mezclas asfálticas, nos interesan las deformaciones horizontales en la fibra inferior de la carpeta asfáltica, y en el caso de las surrasantes, muchas veces existen metodologías que nada más se enfocan en medir en las deformaciones verticales a la compresión sobre la fibra superior de la capa de surrasante. Entonces, para delimitar esas deformaciones, una de las metodologías que se utilizan es delimitar la deformación a la compresión vertical en la parte superior de la capa de la surrasante, y la otra metodología que se utiliza es delimitar esa deformación permanente considerando las contribuciones de deformación que tendrían todas las capas del pavimento. Entonces, dependiendo de cuál metodología es la que nosotros usamos, podemos tener resultados diferentes. En el caso del primer método, en el que nosotros estamos delimitando la falla en compresión en la fibra superior de la surrasante, es un criterio que está basado en correlaciones con pistas de ensayo o desempeño en campo, y que es un método que es fácil de aplicar y que ha sido utilizado por la Shell o el Instituto del Asfalto para delimitar la deformación. Pero en este caso, este método se basa en el argumento de que si la calidad de la superficie y las capas de apoyo están bien controladas, entonces con solo controlar esa deformación vertical, nosotros podemos controlar cuál va a ser la deformación permanente de toda la estructura del pavimento. En el caso del segundo método, es un método que se calcula la profundidad de la rodera directamente, y bueno, igualmente se puede basar en correlaciones empíricas con resultados de pistas de ensayo. Esos son ejemplos de algunas metodologías que utilizan ese tipo de enfoque, o con cálculos teóricos a partir de parámetros de deformación permanente de cada una de las capas. Entonces, en este caso se va a medir la deformación permanente de cada una de las capas, y no solamente se le está diciendo que la deformación permanente la tenemos que cuidar en la surrasante. Pero entonces, ¿cuándo puede ser mejor uno o el otro método? Especialmente lo que sería el segundo método de delimitación de la deformación permanente. Se dice que, por ejemplo, cuando se hizo los ensayos en la pista de la Ashton, dentro de los resultados que se encontraron, fue que la formación de esas roderas cuando se deben principalmente a que vamos reduciendo el espesor de las capas que se encuentran por encima de la surrasante. El segundo método es más apropiado que el método de solo controlar la deformación a la compresión vertical encima de la surrasante. Adicionalmente, teniendo en consideración que en los últimos años las cargas de los vehículos han ido aumentando y que las presiones de inflado de los neumáticos también han ido aumentando, resulta que muchas veces la deformación permanente se está produciendo en las capas que están por encima de la surrasante. Entonces, debido a esto, se considera que un mejor enfoque para poder estudiar la deformación permanente es viendo cuál sería el aporte de cada una de las capas a deformación permanente, en lugar de solo considerar la deformación vertical en la surrasante. Entonces, esta investigación lo que está buscando es como empezar a migrar del estudio de formación permanente de solamente de la surrasante, sino que empezar a considerar la deformación permanente de todas las capas de la estructura del pavimento. Existen muchas ecuaciones de transferencia, que yo solamente les presento estas tres ecuaciones de transferencia. Esta es una de las principales, que es la de Molly-Smith de 1975, y ya recientemente se están utilizando otro tipo de modelos, como este modelo de Guimarães, que es un modelo que este es un investigador brasileño, en donde para considerar la parte de formación permanente, él considera, digamos, el estado de esfuerzos del material, que dependiendo del estado de esfuerzos, en el caso de materiales granulares, la respuesta del material cambia, y en el caso ese es uno de los primeros trabajos que se desarrolló aquí en el ANAMI, en el 2016, con base también en investigaciones hechas por estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil, en este caso de Yanina Araya, en donde igualmente estamos determinando cuál es la deformación permanente a partir del número de repetición de carga y también del estado de esfuerzos y de la humedad del material. Entonces, a partir de eso existen muchos modelos que uno podría ir aplicando. En el caso de Costa Rica, lo que es la parte de la deformación permanente, quien define los lineamientos del uso de este tipo de ecuaciones es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en donde el abordaje que se está utilizando es el de asumir un control de la deformación vertical en la parte superior de la capa de la surrasante.
En ese caso, este lineamiento lo que establece es utilizar esta ecuación, en donde es el modelo basado en lo que es el Instituto del Asfalto, se intenta delimitar que la deformación permanente total sea de máximo 10,2 milímetros, y para eso ellos asumen el uso de estos coeficientes. Sin embargo, aunque es un modelo que se está utilizando en el país, el origen y el uso de estos coeficientes ha sido como algo empírico y no se sabe realmente de dónde es que viene la magnitud o el por qué se usan estos valores. Entonces, de ahí es parte de la justificación de poder desarrollar ecuaciones donde podamos saber realmente de dónde vienen, cuáles son los valores que deberíamos estar utilizando. Una de las limitaciones que tiene, por ejemplo, la ecuación anterior es que utilizar unos únicos coeficientes para todos los materiales del país parece bastante grosero, digamos, en el sentido de que sabemos que todos los materiales se comportan de forma diferente. Adicionalmente, que este tipo de modelos tiene limitaciones relacionadas a que depende de la naturaleza del material y de las condiciones de ensayo que se utilizaron. Adicionalmente, lo que es la definición de esos coeficientes depende mucho del número de repeticiones de cargas que se utilizaron. Entonces, por ejemplo, este es un gráfico de sería la deformación permanente con respecto al número de ciclos, en donde en campo yo podría tener una deformación vertical a una cierta cantidad de ciclos, y dependiendo de la cantidad de ciclos que yo utilice, yo puedo tener uno u otros valores de los coeficientes en esa ecuación. Entonces, si yo hago un ensayo en donde hice 10 a la 4 repeticiones, más 10.000 repeticiones, entonces yo tengo con 10.000 repeticiones, yo podría estimar una deformación permanente que es mucho más alta de lo que realmente se va a dar en campo. Si yo haciendo este mismo ensayo, que es un ensayo triaxial, cargas repetidas, yo aplico un ensayo, en vez de usar 10.000, sino que uso 100.000 ciclos, yo puedo tener una ecuación que me va a predecir deformaciones que están un poco más aproximadas al valor real. Y si voy aumentando ahí la cantidad de ensayos, yo podría tener modelos que se me van a ir aproximando al número a la deformación permanente que yo necesito para esa estructura. Entonces, dependiendo de cuántas repeticiones de carga yo use, voy a tener modelos diferentes, y por eso es importante, digamos, tener eso en consideración a la hora de determinar las ecuaciones de transferencia. Entonces, para efectos de esta investigación, lo primero que se hizo fue realizar una caracterización de materiales. Esa caracterización de materiales está desarrollada como en tres fases: una parte que es la parte de ensayos de laboratorio, una segunda etapa en donde se va a realizar la modelación matemática, y una vez que se tengan estos modelos matemáticos, a través de los ensayos de escala natural, uno hace la calibración de esos modelos para obtener algún tipo de coeficiente de corrección, que es el que finalmente nos va a dar las ecuaciones de transferencia que necesitamos. En este momento la investigación está enfocada a poder analizar por lo menos 10 materiales de suelo, 10 subtrasantes, 10 materiales de bases y subbases, y considera, bueno, en este caso sería la parte de formación permanente, y en el caso de fatiga, por lo menos estudiar unas 3 bases estabilizadas con cemento. Aquí vienen más o menos cuáles son los ensayos que se realizan en términos generales, y bueno, los modelos que se van a utilizar, bueno, que se van a obtener, están para lo que es la predicción de deformación permanente, y eventualmente también la parte de fatiga en bases estabilizadas. Dentro de los ensayos de laboratorio, bueno, aquí viene una lista de los ensayos que se han venido desarrollando, en donde para los materiales que se están estudiando en este momento ya se realizaron todos estos ensayos que están aquí al principio, que es humedad natural, granulometría, gravedad específica, límites, densidades, abrasión, índice de durabilidad, cargas tractoras, en este caso para materiales de base. Y en el caso de formación permanente, es la etapa en la que estamos en este momento, en el cual no hemos terminado, es una etapa que estamos como un 30-40% de avance con este tipo de pruebas. Los materiales que se están utilizando, en este momento tenemos 2 materiales de base, 2 materiales de subbase, y por lo menos 9 materiales subrasantes, que el muestreo que se ha hecho de esos materiales son de materiales que son representativos de todo el país, en donde sean representativos del uso de la red vial nacional que se tiene en el país. En el caso de deformación permanente, ya en el caso de los materiales de bases, son materiales que ya fueron ensayados con el protocolo de deformación permanente que les voy a presentar. Y en el caso de los materiales de subrasante, ya se hizo un primer ensayo de deformación permanente, y en este momento se están realizando los siguientes ensayos de deformación permanente de los otros.
Para lo que es el ensayo de formación permanente, desde la de Janina en 2015, se empezó a implementar un nuevo protocolo de ensayo que, bueno, está basado en un trabajo de Gidel de 2001, en donde, a diferencia de lo que se hace muchas veces en los ensayos de formación permanente, son ensayos cíclicos, ensayos triaxiales, y muchas veces, bueno, en general el ensayo de formación permanente es un ensayo destructivo, entonces en general uno tiene que hacer para un estado de esfuerzos, se ensaya la muestra y la muestra se destruye completamente, y entonces habría que repetir el ensayo para otro estado de esfuerzos, y uno va a hacer, repitiendo el ensayo hasta tener una cierta cantidad de niveles de combinaciones de esfuerzos para poder generar los modelos. Gidel él propone una nueva metodología en donde igualmente utiliza el aparato triaxial de carga repetida, pero en lugar de aplicar un único nivel de esfuerzos en cada espécimen, él aplica ciclos de esfuerzo más cortos y consecutivos para la misma prueba, de tal forma que se logra reducir el tiempo de prueba y la cantidad de materiales. Y es un tipo de ensayo en el cual este gráfico que tenemos arriba es un ensayo típico de los ensayos que normalmente se hacen de formación permanente, en donde es una única muestra, se le aplica en este caso 60.000 ciclos, y uno generalmente va a tener una curva de este tipo. Pero en el protocolo de ensayo de GDL lo que dice es ir probando como a diferentes niveles de esfuerzo, de tal forma que se tiene un ensayo escalonado que nos permite obtener resultados similares, pero en un tiempo de ensayo mucho menor. Entonces eso nos permite ganar en las modelaciones. Entonces, por ejemplo, con el ensayo de GDL, por ejemplo, un ensayo tradicional serían estas líneas azules que vemos acá, en donde si yo quiero sacar un modelo de formación permanente, yo tendría que, en este caso, por lo menos hacer el ensayo de 5 muestras diferentes, mientras que en el GDL es posible realizarlo con una única muestra en un ensayo escalonado. Entonces, esa es una de las ventajas que uno tiene con este tipo de abordajes. Y esta ha sido, digamos, la idea que en la tesis de Janina en 2015 se empezó a implementar aquí en el ANAMI. Ya propiamente con los materiales de base, Giancarlo, que es uno de los últimos estudiantes que tenemos, replicó, digamos, el procedimiento, cambiando los estados de esfuerzos para lo que serían materiales de base, subbase, que es lo que, digamos, se tiene en este momento. A continuación, les presento, digamos, algunos de los resultados que se han obtenido. Aquí están los resultados de las curvas granulométricas de los materiales de base y subbases, donde vemos que al ser materiales que ya cumplen ciertos requisitos del CERE 2010, son curvas granulométricas que no cambian tanto, pero sí se ven diferencias en las curvas granulométricas de los materiales. Y en los casos de la subrasante vemos que igualmente son curvas granulométricas diferentes entre los materiales. Hay materiales que se parecen, y una vez que tengamos las ecuaciones de formación permanente, va a ser evidente que estos dos materiales, aunque tengan curvas granulométricas muy similares, los modelos de formación permanente que vamos a obtener se espera que sean bastante diferentes debido a la naturaleza de los materiales que se están ensayando. Esto es una salida típica de los ensayos que se están realizando. Se están haciendo 3 secuencias de ensayo para 3 niveles de esfuerzo, y se hace una verificación de un único ensayo o un único nivel de esfuerzos para ver si los resultados son similares. De los resultados, estos son resultados experimentales. Nosotros esperaríamos que la línea azul de este tramo sea similar a los resultados que tenemos con la línea amarilla, y en este caso, por lo menos de estos resultados para esta muestra de subrasante que tenemos acá, los resultados fueron bastante similares, lo cual nos da bastante seguridad con los resultados que estamos obteniendo. Para obtener los modelos, nosotros lo que hacemos es que a partir de los resultados experimentales, lo que hacemos es tomar, digamos, este segmento de la curva, y lo que hacemos inicialmente es trasladarlo hacia el origen, una metodología que ya está definida. Igualmente lo hacemos para este tercer tramo, que representa otro nivel de estado de esfuerzos, y igualmente lo trasladamos al origen, y a partir de estas curvas nosotros ya podemos utilizar un modelo de regresión lineal para poder calcular el modelo de formación permanente de este material. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo de lo que son los resultados experimentales, y esta línea azul representaría, digamos, el modelo de formación permanente con la metodología que estamos utilizando. El modelo que estamos utilizando, como les comentaba, es un modelo de este tipo, en donde nos va a interesar ver el número de ciclos, el número de repeticiones de carga que se están aplicando,
el estado de esfuerzos y la humedad del espécimen. Y aquí les muestro, digamos, dos modelos que han sido determinados nada más para mostrar que, por ejemplo, dependiendo del material, en este caso un material de base o un material de subrasante, podemos ver que los coeficientes son totalmente diferentes y por lo tanto también se justifica el hecho de que utilizar una única fórmula para poder determinar el desempeño a deformación permanente parece no ser, digamos, lo más adecuado. Entonces, estos son el tipo de ecuaciones que se están desarrollando en la parte de deformación permanente. Aquí vemos que, por ejemplo, también dependiendo si estamos hablando de esos mismos modelos para una subrasante y material que denominaban base A, dependiendo del estado de esfuerzo, podemos ir viendo que la contribución a la deformación permanente de cada uno de los materiales para los diferentes estados de esfuerzos que tenemos. Entonces, teniendo en consideración que también las cargas que se aplican en el pavimento son diferentes en la superficie con respecto a lo que recibe o llega a las subrasantes que son menores, nosotros podemos ir determinando a lo largo de la profundidad del pavimento, de las diferentes contribuciones de cada una de las capas y esto lo damos de ecuaciones. Posteriormente, lo que sigue es también utilizar esas ecuaciones y utilizar los resultados que se están obteniendo de ensayos de escala natural para poder generar lo que son la calibración de sus modelos, que por ejemplo ya se han hecho algunos esfuerzos. Esta es una publicación que ya se hizo en la NAM, en donde a partir de la tesis de Janina se pudo utilizar la calibración de estas ecuaciones de deformación permanente con el estado de esfuerzo se estudió en aquel momento y se pudo, digamos, determinar una primera calibración. Ahora con los estudios, digamos, por ejemplo, de los resultados que se tuvieron de la investigación de Giancarlo Espinosa y con los ensayos que se están desarrollando, la idea es seguir incrementando o aumentando esa base de datos para poder aplicarlo a otro tipo de proyectos. En general, las conclusiones que se han tenido de este proyecto es que la deformación permanente se ve afectada principalmente por el número de ciclos, la densidad, las características físicas de las partículas, el nivel de esfuerzos, la humedad, y dependiendo del tipo de material se ha visto que se tienen comportamientos muy diferentes. Ha sido posible, por ejemplo, ver que los materiales que tienen cohesión son materiales que sufren variaciones de deformación permanente ante pequeñas variaciones en la humedad. Entonces, esas han sido observaciones interesantes que se han ido obteniendo durante la investigación. Y bueno, de otras actividades en el corto y mediano plazo que se van a continuar desarrollando durante este 2021 y el próximo año, más ensayos de módulo resiliente de formación permanente para el resto de los materiales subrasantes, para ya obtener, digamos, ecuaciones de transferencia que se puedan implementar en la guía mecanístico-empírica que está desarrollando